Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bueno, voy a grabarles esta clase para ir terminando lo que es específicamente la parte de la esfera número 2 en este sentido, ¿vale? Ahí por ahí en la esfera número 2 ya habíamos comenzado a trabajarla específicamente con algunas cuestiones que vimos el día de hoy en clases, pero quedaron algunas cosas pendientes por terminar de explicar. Entonces, pues por eso que voy a explicarles ahorita aquí en este video, pues algunas cosas de esto, ¿no? De lo que tenemos que tener en cuenta para lo que va a ser el examen, específicamente para el día miércoles o viernes, si no mal recuerdo, con ustedes lo tengo, pero bueno, para que ustedes también sepan esta parte de este tema, ¿vale? Bueno, por ahí comenzamos en la parte de este tema, con la parte del investigo. En este sentido, comenzamos a hablar del movimiento de insurgentes de Hidalgo a Morelos y habíamos marcado que una de las causas específicamente de lo que viene siendo o de lo que es la independencia de México, una de las causas importantes fue la invasión de Napoleón Bonaparte a lo que fue el reino de España, en este caso cuando estaba reinando Carlos IV, y al paso de este proceso, cuando se dio la invasión francesa a España, este rey Carlos IV pues va a adjudicar a su hijo Fernando VII y entregándole el trono a Napoleón Bonaparte. Ahí en 1807 comienza eso y se deriva hasta el final o hasta la parte del año 1808, ¿vale? Eso por ahí ya lo había explicado. Después ya comencé a enfocarlos un poquito sobre lo que era la soberanía o por qué esto también el texto nos habla de una cuestión de soberanía o por qué es importante la soberanía en este sentido, ¿no? También lo vimos. Bueno, y de ahí vimos una pregunta que pasaría entonces con las posiciones de los españoles, a quién deberían obedecer, ¿no? Que habíamos leído, y por ahí yo ya te decía que habían dos grupos, el primer grupo de los criollos de ideas liberales que pensaban que los novohispanos debían formar pues una junta provisional de gobierno que se encargará de la Nueva España y que ésta tenía como objetivo que el rey legítimo de España regresara al trono. En esta postura se fundaba de que la soberanía debería recaer en el pueblo, aunque éste se la cediera al monarca posteriormente, ¿no? Y ya el otro grupo, específicamente que de aquí te mencionaba que se comienzan a dar las cuestiones de diferencia entre lo que va a ser los procesos históricos más adelante entre lo que es la parte de los conservadores y los liberales, o los republicanos y los centralistas, ¿no? O centralistas y federalistas. Bueno, el otro grupo eran un grupo de funcionarios, comerciantes que eran potentados españoles, consideraban que la soberanía era un atributo del monarca y por tanto los novohispanos debían obedecer a la corona española, a pesar de que en aquel entonces el trono estuviera en el poder de José Bonaparte, ¿vale? Y de ahí ya comencé a explicar que en el entonces virrey de Nueva España, José de Iturrigaray, y los miembros del Ayuntamiento de México parecían coincidir en la necesidad y el deseo de formar una junta de gobierno autónoma que se encargara de la administración del virreinato de manera temporal. A este proyecto no le planteaban la independencia total respecto a la corona, pues era vista como una medida transitoria, vigente únicamente durante el proceso que el rey de España no estuviera en el trono, ¿no? Específicamente, y que en algún momento pues regresara al trono y que fuera el legítimo rey, que en este caso era Fernando VII, hijo de Carlos IV, ¿vale? Sin embargo, hijos, los españoles peninsulares sin embargo, perdón, los españoles peninsulares de la Real Audiencia, acuerda que también te marca eso, el arzobispado también, el consulado de comerciantes,
se oponían a la iniciativa del Ayuntamiento de México y del virrey Iturrigaray. Para evitar su implementación en septiembre de 1808, pues estos cuates destituyeron al virrey Iturrigaray, arrestaron también a Juan Francisco Azcarate, Francisco Primo de Verdad y Melchor de Talamantes por ser promotores del proyecto que buscaba la autonomía, es decir, la potestad de autodeterminarse y constituir un gobierno propio, aunque sin deligarse por completo del imperio español. Los leales a la corona habían frustrado por el momento las intenciones autonomistas, ¿vale? Los sucesos ocurridos en España en 1808 entonces y sus respectivas consecuencias en el virreinato no fueron las únicas circunstancias que fomentaron las ideas en torno a la libertad de los novohispanos, pues había además una serie de factores internos y externos que propiciaron el estallido insurgente, ¿vale? Bueno, uno de estos fue la crisis social y económica en la Nueva España y en el contexto mundial. Sin embargo, el descontento y la inconformidad entre mayor parte de la sociedad novohispana fue una constante durante 300 años de dominio español. El malestar social se intensificó durante la segunda mitad del siglo XVIII a inicios del XIX, ¿vale? En este lapso se instauraron las reformas borbónicas, una serie de disposiciones políticas, administrativas y económicas que perjudicaron a los novohispanos, en especial a los criollos, mientras que beneficiaron a los españoles, peninsulares y a la corona española. El malestar generado entre criollos por haber sido relegados de los principales cargos administrativos y los eclesiásticos del virreinato consolidó en los primeros una identidad colectiva y, y un sentido de pertenencia respecto a la tierra donde habían nacido. Esto, acuérdate que te mencionaba que lo que te acabo de mencionar es, mucho que tiene que es lo que tiene mucho que ver con la parte de la ideología criollista, que en este caso viene potentada no desde este proceso que te estoy explicando, sino desde atrás cuando vimos lo que es la colonia en segundo año y tiene que ver con la orden religiosa de los jesuitas y que estos eran los primeros que inculcaron pues las ideas de la ilustración en la Nueva España y que formaron a personajes muy importantes como Miguel Hidalgo y Costilla, que detrás de él tenía uno de los promotores más importantes del criollismo, que fue Martín Clavijero, este veracruzano, ¿no? Bueno, como te decía, bueno, en este descontento no era exclusivo de los criollos, entonces la crisis económicas, agrícolas, sequías y el hambre y la pobreza y la marginación aquejaban principalmente a indígenas ni negros y al resto de castas, salvo a los españoles peninsulares, que todos los demás estratos sociales de Nueva España se encontraban en un marcado estado de inconformidad. Claro, los peninsulares, que eran los que tenían el potentado ahí, pues ellos no sufrían casi nada, ¿verdad? Por por si la situación, chicos, interna no fuera suficiente para provocar la insurrección social, en el exterior ocurrieron procesos históricos que exacerbaron los ánimos de la libertad en Nueva España. Muchos criollos leyeron y asimilaron las ideas novedosas y contrarias al absolutismo monárquico que difundieron los pensadores europeos del movimiento cultural e intelectual conocido como ilustración, ¿no? Es famosísimo este proceso porque lo hemos hablado mucho tiempo. Asimismo, otras dos cuestiones externas fue la independencia de los Estados Unidos de América en el 4 de julio de 1776 y el inicio de la Revolución Francesa que inició en 1789 y terminó en 1799. Demostraron pues que estas van a demostrar que era posible pues derrotar al antiguo régimen y construir naciones libres de la opresión de las monarquías absolutistas europeas y que reconocieran pues los valores como la igualdad, la justicia, la fraternidad y la libertad, ¿vale? La conjugación de estas circunstancias y acontecimientos históricos propició el surgimiento de proyectos en favor de la libertad de Nueva España. La invasión napoleónica a España en 1808, sus efectos fueron a su vez catalizadores, ¿vale? Algo muy, muy importante. Ahora, tras la destitución del virrey Iturrigaray, las autoridades novohispanas se mantuvieron fieles a la corona española. Mientras tanto, los autonomistas fraguaban pues, planes y se reunían en secreto con la finalidad de construir un gobierno autónomo, mientras que el rey Fernando VII recuperara el poder pues, en España. ¿Ok? Miren,
con la finalidad de asestar un golpe al gobierno virreinal e instituir un gobierno provisional durante 1809 y 1810, se multiplicaron las conspiraciones emprendidas por criollos en diversas ciudades de Nueva España. Una de las más importantes fue la de Valladolid, hoy Morelia, en el año de 1809, en la que participaron Fray Vicente de Santa María, Mariano Michelena y José María García Obeso, ¿ok? Entre otros, aunque la conjura se descubrió y sus protagonistas fueron encarcelados, temporalmente los autonomistas continuaron conspirando y sería finalmente pues la conspiración de Querétaro, la de 1808, la más importante, que daría pie al estallido de la independencia. En este caso, la conspiración de Querétaro durante 1810 comenzaron a reunirse en secreto, pues algunos criollos autonomistas en Querétaro, justamente en la casa de Miguel Domínguez, corregidor de la ciudad, ¿vale? Entre los asistentes a las juntas se encontraban el corregidor José Ortiz de Domínguez, los militares Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Mariano Jiménez, Mariano Abasolo, así como Miguel Hidalgo, que era el cura del pueblo de Dolores, pues de Guanajuato en ese momento, ¿vale? Eh, en septiembre de 1810, hijo, la conspiración de Querétaro, pues fue delatada a las autoridades, mientras algunos participantes fueron encarcelados, otros, como Allende y Aldama, fueron alertados por José Ortiz de Domínguez, perdón, José Ortiz de Domínguez. Ay, caray, espérenme tantito. Les decía que otros fueron alertados por José Ortiz de Domínguez, la corregidora. En medio de la crisis, pues algunos conspiradores se desplazaron al pueblo de Dolores para prevenir a Miguel Hidalgo. Ahí acordaron que deberían adelantar algunas semanas el levantamiento que habían estado planeado, ¿vale? Bueno, el grito de Dolores, en este caso, se dio en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo pues convocó al pueblo de Dolores al alzarse en armas en contra del gobierno virreinal al favor del legítimo monarca Fernando VII. Aquí hay mucha controversia porque por eso no se toma bueno, algunos historiadores no interpretan como el movimiento de Miguel Hidalgo como una cuestión pues como de separación, porque en el grito, pues él grita viva Fernando VII y después grita mueran gachupines, ¿no? Que Fernando VII, pues igualmente es un gachupín, pero bueno, es como algo controversial y algunos historiadores por eso en sus interpretaciones de la historia no retoman este movimiento como algo muy político y algo muy formal de la separación de la Nueva España de la metrópolis española, ¿no? Bueno, en este episodio, pues, o este episodio de 1810 es conocido como el Grito de Dolores. Es considerado como el inicio de la Guerra de Independencia de México. Con el correr de los días, pues los mestizos, negros, indígenas e integrantes de las castas se unieron para dar paso a este gran movimiento independiente. Ahora, la Guerra de Independencia que inició después del Grito de Dolores fue un conflicto, chécate, esta movimiento o proceso histórico de 1810 a 1821 llamada Guerra de Independencia, ¿ok? Se considera como un conflicto armado, ¿ok? Desarrollado en nuestro actual territorio nacional cuando se conocía como Virreinato de Nueva España, nuestro territorio, y formaba parte del Imperio Español. En esta guerra se enfrentaron dos bandos antagónicos o dos protagonistas en los bandos, ¿vale? Dos bandos protagonistas, pues. Uno de ellos fue el insurgente o el ejército insurgente dirigido por criollos integrados por indígenas miembros de las castas que luchaba por la separación de la Nueva España del Imperio Español. El otro fue el realista. Durante la guerra los insurgentes se enfrentaron con el ejército pues realista integrado por españoles, peninsulares y algunos criollos que defendían el orden pues colonial español y los intereses del rey de España, ¿vale? A lo largo de sus 11 años de duración, de 1810 a 1821, hijos, las luchas por la independencia se distinguieron por tener diferentes niveles de intensidad bélica, debido a que los insurgentes
pues no contaron siempre con los recursos materiales, económicos y humanos suficientes como para montar ejércitos bien organizados y abastecidos. Los historiadores pues suelen dividir la guerra de la independencia en cuatro etapas principales. Si bien se trata de un solo proceso que experimentó altibajo, los expertos seccionan o parten el conflicto con la finalidad de analizarlo y y comprenderlo mejor. Cada fase tiene características e ideales particulares, como decir, la primera etapa, que es llamada la de inicio, que va de 1810 a 1811, la segunda etapa, que va de 1811 a 1815, llamada la organización, y la tercera etapa, que va de 1815 a 1821, llamada la resistencia, ¿vale? La cuarta etapa, de 1821, llamada la consumación, ¿ok? Muy bien, bueno, la historiografía considera que la primera etapa de la guerra, el inicio, transcurrió desde el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 hasta finales de julio del año siguiente, cuando Miguel Hidalgo fue ejecutado pues, por las autoridades virreinales. Si bien la insurrección Chavos inició con un claro objetivo político, la autonomía en muy poco tiempo se convirtió también en un movimiento social que intentó pues reivindicar las demandas de los sectores sociales más oprimidos por el régimen colonial. Esa etapa también se caracterizó por la conformación de un numeroso ejército popular comandado por Miguel Hidalgo e integrado por varios miles de personas, la gran mayoría pertenecientes a los estratos sociales más marginados y empobrecidos. Sin embargo, este numeroso ejército insurgentes estaba muy mal organizado, equipado, alimentado y preparado para participar en un conflicto armado de grandes dimensiones. Con el transcurrir de las semanas surgieron diferencias entre los líderes principales del movimiento insurgentes. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende también, ¿vale? Quienes se oponían de acuerdo sobre diversos aspectos políticos, ideológicos y militares. Esa débil organización del contingente insurgente y las diversiones internas o las divisiones internas serían algunas de las causas que propiciaron su derrota de forma temporal al menos, ¿vale? En la primera etapa, que va de 1810 a 1811, que inicia en septiembre de 1810 y termina en 1811 en el mes de agosto, vamos como en un proceso cronológico. La primera parte es el 16 de septiembre de 1810, donde el cura Miguel Hidalgo, acompañado de militares como Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, ¿ok? Convocan al pueblo novohispano de Dolores en Guanajuato a luchar contra el gobierno de Reinar en este proceso, ¿no? Muy bien, esto se da en Atotonilco, Hidalgo, que tomaría como pendón la imagen de la Virgen de Guadalupe y de ahí partirían como la parte de su marcha hacia la capital de lo que era la Nueva España en aquel momento, que también era la Ciudad de México, como es los actualmente. Para el 28 de septiembre de 1810, luego de tomar pues las localidades cercanas, el numeroso ejército popular de Miguel Hidalgo toma la ciudad de Guanajuato, ahí asalta la alondida de Granaditas, edificio que servía para almacenar y comercializar granos, en donde se escondían los españoles y criollos de la ciudad, ¿vale? Después para el mes de noviembre, bueno, de octubre más bien dicho, el 17 de octubre de 1810, los insurgentes arriban a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán, y el 20 de octubre Hidalgo se entrevista con José María Morelos, a quien nombra lugarteniente y encomienda sublevarse en la costa del sur, específicamente en la parte de Guerrero, Oaxaca y hacia la parte de Michoacán, que sería la parte de hoy en día, por ahí entras a Lázaro Cárdenas, ¿vale? Michoacán. Bueno, muy bien. De ahí partimos hacia el 30 de octubre de 1810, donde los insurgentes triunfan sobre las fuerzas realistas del general Félix María Calleja en la batalla del Monte de las Cruces. Chécate aquí esta batalla que te he mencionado mucho como ejemplo, ¿no? Cerca de la ciudad de Toluca, en el estado de México. A pesar de la victoria, pues Hidalgo decide no entrar a la Ciudad de México y opta por replegarse hacia el occidente del país, ¿vale? Bueno,
De ahí partimos al 29 de noviembre de 1810. En Guadalajara, Miguel Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud y el pago de tributos, alcabalas, impuestos a las operaciones de compra-venta también lo hace. De ahí tenemos la partecita del 15 de septiembre de 1810. En un manifiesto publicado en Guadalajara, Miguel Hidalgo proclama la independencia absoluta de la facción sin hacer mención de Fernando VII. Aquí ya, en este documento que les comento, o les acabo de comentar, aquí ya se viene dando ya ahora sí unos tintes políticos por parte del movimiento de Miguel Hidalgo. Aquí ya como que nace la parte de querer hacer una separación, ¿vale? Bueno, para el 17 de enero de 1811, en las cercanías de Guadalajara, el general Félix María Calleja y el ejército realista infligen una dura, decisiva derrota a los insurgentes en la batalla del Puente Calderón. En los días sucesivos, los líderes independentistas deciden dirigirse hacia el norte para buscar el auxilio de Estados Unidos de América y Miguel Hidalgo es retirado del mando militar, aunque conserva el mando político. ¿Vale? Ya un poquito pegado entre la parte de marzo, más bien dicho, no abril, sino marzo de 1811, pues Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abosolo y José Mariano Jiménez y otros insurgentes, pues son capturados por las tropas realistas en Acatita de Baján, en el actual estado de Coahuila, y son conducidos como prisioneros a Monclova, posteriormente a Chihuahua, ¿vale? Ya casi para el mes de julio de 1811, los dirigentes insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José María Jiménez son fusilados y decapitados en la ciudad de Chihuahua por las autoridades realistas. Mariano Abasolo es condenado a prisión perpetua, ¿vale? Por último, ya en el 30 de julio de 1811, un mes después de las ejecuciones de sus compañeros, Miguel Hidalgo, pues es fusilado y decapitado en la ciudad de Chihuahua, ¿vale? Bueno, tras la captura y ejecución de los primeros insurgentes de la Guerra de Independencia, hijos, el liderazgo fue asumido por el cura José María y Morelos y Pavón, quien había sido pues considerado desde octubre de 1810 por el propio Hidalgo para dirigirse al levantamiento en la parte del sur de Nueva España. La historiografía considera que esta segunda etapa de la guerra, la organización específicamente, transcurrió desde el fusilamiento de Hidalgo a mediados de 1811 hasta la ejecución de Morelos a finales de 1815. Esta es la segunda etapa. Ya te acabo de explicar la del inicio con Miguel Hidalgo de 1810 a 1811 y esta segunda etapa que corre específicamente de 1811 desde que es ejecutado Morelos, perdón, Hidalgo, hasta que es ejecutado José María Morelos en 1815. Bueno, José María y Morelos, hijos, representó la radicalización, más bien dicho, perdón, del movimiento insurgente respecto a la primera etapa, ya que este se pronunció sin dejar duda alguna en favor de un rompimiento total y definitivo con España, pues consideraba que los novohispanos podían gobernarse a sí mismos e instaurar sus propias leyes, autoridades e instituciones. Esta postura fue motivo de conflicto con otro de los líderes del movimiento, que es Ignacio López Rayón. Chécate cómo es la historia, ¿no? Miguel Hidalgo, que era el líder, tenía su contraparte, que era Ignacio Allende, y en este caso José María Morelos tenía también su otra contraparte, que era Ignacio López Rayón, ¿no? Sostenía las ideas menos radicales, mientras que Morelos sí eran más radicales sus ideas específicamente. Ahora, mientras en Nueva España transcurría la segunda etapa de la Guerra de Independencia, en la península ibérica los españoles se mantenían en lucha contra los invasores franceses. En el año de 1812, el movimiento liberal contra la ocupación francesa fue responsable de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Esta es bien importante, es esta Constitución de Cádiz, ¿no? Esta era la que reconocía la soberanía popular, la división de poderes, así como una serie de derechos y libertades de ciudadanos del imperio. Fíjate, en España ya estaban como procesando lo que era la Constitución de Cádiz
mientras que nosotros estábamos como en el proceso del desarrollo de la independencia de México. Y te digo porque es importante, porque esta primera constitución liberal en España, la llamada Constitución de Cádiz en España, va a ser promotora también de tomarla como ejemplo para hacer nuestra primera constitución, que va a ser la Constitución de Apatzingán, que no entró en vigor, por eso no es considerada, pero se toman como ideas propias de esta Constitución de Cádiz española. Ahora, este proyecto y su contenido de la Constitución de Cádiz serviría de estímulo para que los insurgentes redactaran una constitución propia en la Nueva España, llamada la Constitución de Apatzingán de 1814. Por eso te decía que era bien importante. Ahora, durante esta segunda etapa, Morelos organizó un pequeño ejército sumamente eficiente y disciplinado, algo diferente a lo que te acabo de explicar hace rato en la parte de Miguel Hidalgo, que su ejército no era disciplinado, ni alimentado, ni con tácticas militares, ni nada por el estilo, sino que era, como lo dice un autor, un historiador, era la chusma, ¿no? Pero bueno, a diferencia de esto, el ejército de Morelos sí era organizado, era pequeño pero organizado, sumamente eficiente y disciplinado, que dominó también extensos territorios en el sur de Nueva España, en los actuales estados de Michoacán y Guerrero, y propinó duras derrotas al ejército realista gracias a su sistema de guerrillas, ¿no? Morelos no solo fue el principal líder militar de los insurgentes durante esta época, sino también se constituyó como el guía político que delineó los principios ideológicos de los rebeldes, ¿vale? Asimismo, los insurgentes organizaron un congreso, que ya te he dicho, el Congreso en Chilpancingo Guerrero, perdón, en el cual redactaron la Constitución de Apatzingán. Si bien estos esfuerzos difícilmente constituyeron una autoridad realmente efectiva, son prueba fehaciente, perdón, de los intentos de los independentistas por brindarle dirección y estructura al movimiento. Ahora, cronológicamente hay un proceso por el que se va a desarrollar toda esta parte de lo que es la segunda etapa de José María y Morelos. Espérenme tantito. Bueno, esa segunda etapa que te decía de 1811 a 1815 va a comenzar de la parte específicamente en lo que va a ser el 14 de octubre de 1811, donde las autoridades realistas exponen, perdón, autoridades realistas exponen las cabezas de los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez y Miguel Hidalgo, ejecutados entre junio y julio de 1811 en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, como mensaje de advertencia a los insurgentes aún en armas, ¿no? Como estaban amedrentando a este movimiento. Ahora, el 2 de mayo de 1812, luego de un largo estado de sitio de 70 días en la ciudad de Cuautla, eh, iniciado el 19 de febrero, José María Morelos y sus hombres logran pues romper el cerco del ejército realista liderado por Félix María Calleja. ¿Vale? Bueno, seguimos. Para la siguiente parte, el 26 de noviembre de 1812, José María y Morelos y su ejército en el que destacaban personajes como Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeano, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria, logran tomar la ciudad de Oaxaca. ¿Ok? Muy bien. Para 1813, el 12 de abril específicamente en este mes, tras 6 días de asedio, José María Morelos y sus tropas toman el puerto de Acapulco, punto estratégico de la región. ¿Ok? Bueno, ya para el 14 de septiembre de 1813 inicia las sesiones el Congreso de Chilpancingo, llamado el Congreso de Anáhuac, y se da la lectura al documento que plasma el diario de José María y Morelos, que se le llama Los Sentimientos de la Nación. En los días siguientes, Morelos es designado generalísimo de los ejércitos insurgentes, encargado del poder ejecutivo, además de autonombrarse siervo de la nación. ¿Ok? Muy bien. Para el 3 de febrero de 1814, tras ser derrotado y aprendido a inicios de enero, Mariano Matamoros
teniente general de Morelos, es ejecutado por los realistas en la plaza principal de Valladolid, en Morelia, ¿vale? De ahí entramos al 27 de junio de 1814. Los insurgentes sufren nuevamente una dolorosa baja. El general Hermenegildo Galeana es sorprendido y asesinado por las tropas realistas en las mediaciones de Coyuca, en el actual estado de Guerrero. Básicamente esto es en la Costa Grande del estado de Guerrero, ¿vale? Ya para el 22 de octubre de 1814, el Congreso de Chilpancingo reunió en la ciudad de Apatzingán, promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, documento conocido como Constitución de Apatzingán. José María Cos, José María Lisiaga y José María Morelos son elegidos para asumir el supremo gobierno, ¿vale? En esta constitución que no entró en vigor. El 5 de noviembre de 1815, José María Morelos es derrotado y capturado por las tropas realistas en Temalaca, ¿vale? En el actual estado de Guerrero. El día 22 de Morelos es encarcelado en la prisión de la Santa Inquisición en la Ciudad de México, y en los días subsecuentes juzgado y sometido a martirios. Al pobre José María Morelos lo torturaron a este cuate. Bueno, ya para finalizar la situación cronológica, ya para el 22 de diciembre de 1815, 2 días después de haber sido sentenciado a muerte por el virrey Félix María Calleja, José María Morelos es fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, en el actual Estado de México. Después de que le metieron su refriega al pobre José María Morelos, lo van a asesinar, ¿no? Yo creo que aquí es también una de las etapas históricas de México, de cómo desde este periodo hay refriegas, hay torturas y aparte levantamientos y asesinatos. Bueno, entre septiembre de 1810, chicos, y diciembre de 1815, es decir, durante las dos primeras etapas de la Guerra de Independencia, el conflicto armado entre insurgentes y realistas, pues alcanzó su mayor grado de intensidad. En los años siguientes, algunos independentistas continuaron en armas, aunque en partidas de menor tamaño que las anteriores. Los sacerdotes Miguel Hidalgo y José María y Morelos, pues, fueron dos participantes destacados de la insurgencia durante la primera parte de la guerra. Su liderazgo sobre el resto de los insurgentes no siempre fue discutible, pues en ocasiones tuvieron fuertes discrepancias con otros jefes del movimiento. A pesar de ello, tanto Hidalgo como Morelos se erigieron como los principales guías políticos, ideológicos y militares de los siguientes o de los insurgentes en aquellos tiempos, ¿vale? Antes de comparar sus ideas, también, hijos, es importante conocer un poco más sobre ellos, también para poder comparar estas dos tendencias políticas. Mira, Miguel Hidalgo y Costilla, este cuate nació en el año de 1753 y murió en 1811. Fue un sacerdote criollo que se convirtió en rector del Colegio San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia. Hidalgo, gracias a su vasta cultura, era sensible pues a las necesidades de la gente, como lo demostró durante su estancia en Dolores, Guanajuato. También participó en la conspiración de Querétaro y encabezó el movimiento independentista durante 1810 y 1811 hasta que fue ejecutado, ¿vale? José María y Morelos, en su caso, Pavón, José María y Pavón, para que me entiendas, él nació en el año de 1765 y 1815 hasta que fue encarcelado, pues, y asesinado, ¿no? Fue un mestizo, hijos, que comenzó su carrera eclesiástica a los 25 años de edad en el colegio de San Nicolás. O sea, para que me entiendas, José María Morelos fue alumno del famosísimo Miguel Hidalgo, ¿ok? En donde conoció a Miguel Hidalgo, ¿vale? Entonces, rector de la institución y como sacerdote y cura de Caracuaro, perdón, de Carácuaro, se sumó al estallido independentista de 1810. Entre 1811 y 1815 se convirtió en el principal líder, pues, de la insurgencia, hasta que fue aprendido y ejecutado a finales de 1815. ¿Vale? Bueno,
Si bien Hidalgo y Morelos ostentaban los más altos cargos políticos y militares del bando insurgente, quizás su legado más grande sean sus ideas en torno al orden social y a la organización política que debía prevalecer en la Nueva España como territorio independiente de la corona. Entre 1810 y 1811, Miguel Hidalgo se emitió una serie de bandos, y proclamas y decretos en los que plasmó parte de sus ideas sobre diversos aspectos sociales, políticos y económicos. Por su parte, Morelos hizo lo propio durante los años en los que participó en el conflicto. Sin embargo, fue el documento Sentimientos de la Nación en el cual virtió gran parte de sus pensamientos en torno a las características que debería tener una nueva nación. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos cuates? Mira, en la parte de la Nueva España respecto a la corona española, Miguel Hidalgo pensaba que la autonomía era el principio de la independencia conforme fue avanzando el conflicto. José María y Morelos o habló abiertamente a favor de la independencia total respecto a España, mientras que pues Hidalgo en un poquito eh, bueno, vamos a llamarlo precavido, nunca soltó tal cual sus ideas, sino que poco a poco cuando se fue desarrollando la guerra es ahí donde él sí comienza a plasmarlas más fácil, ¿no? En la esclavitud y las castas, Miguel Hidalgo dio la abolición a la esclavitud y la igualdad de las castas. También, pues José María Morelos retomó esto y va a abolir la esclavitud y la igualdad entre las castas. El reparto agrario entre lo que pensaba Miguel Hidalgo era que debería de haber una entrega a las tierras o comunidades indígenas y pueblos para que las trabajen, mientras José María Morelos también decía que se debía entregar las tierras a comunidades indígenas y los pueblos para que también las trabajaran. O sea, venían como con la misma línea de ideológica y política estos cuatro. Pues, era el maestro era su maestro, el alumno, podríamos hacer una analogía, ¿no? Como Sócrates, Platón y después Aristóteles. Aquí en el caso va Martín Clavijero, Miguel Hidalgo y Costilla y después José María y Morelos y Pavón, ¿vale? En religión, bueno, en religión se pensaba, Miguel Hidalgo defendía o daba la defensa a la religión católica y también José María Morelos también defendía la postura sobre una religión oficial que era el catolicismo. Mira, quiero que entiendas algo aquí bien importante. A diferencia de la ilustración de los franceses, que es la original, la parte original de la ilustración, los franceses desecharon la religión católica, la abolieron la religión católica, se separó el Estado de la religión católica, al igual que el 4 de julio de 1776 los norteamericanos lo hicieron. Aquí no, hijos, aquí en esta parte nuestros héroes de la patria, vamos si los llamamos así, que son parte de ello y son importantes en la historia, ellos van a pensar que la religión es importante, ¿no? Que el catolicismo debería seguir fundamentándose como la primera cuestión religiosa en nuestro país. Fue un error, sí, fue un error porque esta situación va a converger más adelante para que se desarrolle lo que llamamos nosotros la guerra de reforma de 1858 a 1861, porque en esta parte, aquí en este primer proceso de independencia mexicana, en este proceso de separarse de la corona española, México jamás adoptó una libertad de culto, a lo que se va a proclamar hasta 1857 en la constitución de ese año, ¿vale? Bueno, otros aspectos podríamos decir que Miguel Hidalgo pues abolió el tributo que pagaban los indígenas, también las alcabalas, el uso de papel sellado, o de los estancos, que son los monopolios del tabaco y la pólvora. En el caso de José María Morelos, pues él abolió los tributos también, las alcabalas, los estancos, la soberanía dimana del pueblo, decían, o de que la soberanía era del pueblo específicamente. Estableció la división de poderes, las leyes que también moderaran la opulencia y la indigencia y la supresión de la tortura, ¿no? Yo creo que esto de la supresión de la tortura, creo que ahí se quedaron hasta cortos porque en nuestra actualidad hay un montón de casos de tortura que jamás se han resuelto, como para comenzar desde este periodo que deberíamos estudiar porque la tortura ha avanzado con infinidad
de años a través de la historia mexicana y que sigue siendo uno de los casos pues más importantes, ¿no? Actualmente la tortura, la violación a los derechos humanos. Bueno, chicos, ese es el primer tema de lo que es la esfera número 2. Se los mando grabado. Mañana les voy a grabar la otra parte, la otra para que lo vayan estudiando, lo vayan checando y lo puedan detallar para su examen que ya viene, por favor, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego.